Hola, buenos días a todos. Bueno, es un placer para mí compartir este espacio de tiempo con amigos. Bienvenidos a esta edición de Cuore. Vamos ahora a abordar la enfermedad coronaria. Vamos a ir con todas las charlas de corrido y vamos a dejar un espacio para el final para preguntas y respuestas y para una discusión. La primera charla va a estar a cargo del doctor Ignacio Seropián, que es médico de planta de hemodinamia, y él va a abordar el tema de la angioplastia de múltiples vasos en el infarto con supradesnivel del ST. Bienvenido, Ignacio. Bueno, muchas gracias por la invitación y creo que vamos a hablar de un tema que es muy importante para el cardiólogo clínico, sea porque atiende este tipo de pacientes en la etapa aguda o porque los recibe después en el consultorio para hacer el seguimiento. Ahí me acercan, gracias. Si podemos poner la presentación, por favor. Perdón. Bueno, entonces vamos a ver si tenemos que hacer revascularización del vaso culpable o hacer una revascularización completa. Y vamos a hacerlo en base a 4 preguntas útiles para el cardiólogo clínico. La más importante es si hay que hacerlo, si no. Pero hay que hacerlo en todos lados. Incluye esto los vasos pequeños y la CTO, que es la sigla de oclusión total crónica. ¿Cuándo lo tenemos que hacer? Y si es necesario valorarlo funcionalmente. Entonces, hasta el año 2019 teníamos varios estudios randomizados, pero que en total sumaban 3.000 pacientes, quizás los que más conocidos, el PRAMI, DANAMI 3 Primulti, el CULPRIT, estudios que tenían distinto diseño y que en su mayoría eran estudios positivos a favor de la revascularización completa, con un endpoint combinado que incluía la revascularización de urgencia. Y esto es algo que podemos discutir porque un paciente que conocemos la anatomía coronaria, sabemos que tiene lesiones residuales, lo más probable es que ante cualquier consulta a la guardia terminemos revascularizándolo. Entonces lo que necesitábamos era estudios que tuvieran endpoint duros y claramente la muerte y el infarto de esas lesiones remanentes son los endpoint más duros que podemos tener. Entonces en el año 2019 se publicó el estudio COMPLETE que tiene 4.000 pacientes, o sea, tiene 1.000 pacientes más que todos los estudios que teníamos hasta ese momento. Y este vino a dar una respuesta definitiva con endpoints clínicos, con muerte e infarto como endpoint combinado. Y para hacerse una idea de la población, estamos hablando de pacientes que, obviamente, después de revascularizar el vaso del infarto, eran randomizados a revascularizar todos los vasos o no. ¿Y qué hablamos de todos los vasos? Bueno, la definición acá sí es importante porque es el estudio más grande, entonces si hay que recordar un estudio definitivamente es este. Estamos hablando de lesiones de más del 70%, y que si estamos en duda, si está entre el 50 y el 70%, ahí sí se sugería hacer una evaluación funcional, un FFR, que si es menor a 0.8 es el punto de corte más aceptado, entonces se indicaba la revascularización, y que sean vasos de por lo menos 2.5 milímetros de diámetro. ¿Qué significa esto? Los stents más chicos que tenemos nosotros miden entre 2 y 2.25. Los balones más chicos, 1.2 milímetros. Entonces, estamos hablando de que sean vasos epicárdicos importantes. Pacientes jóvenes, la descendente o sea, infarto anterior, 1/3, y con un solo vaso, además del vaso culpable, un 80%. Y siendo la descendente anterior como vaso no culpable en el 10% de los casos. Y este estudio sí dio una respuesta contundente, un estudio positivo, con una reducción franca del endpoint primario en el grupo que fue a revascularización completa, que obviamente que si le agregamos revascularización de urgencia es más significativa esa diferencia. Y cuando ponemos en un metaanálisis todos los estudios randomizados, vemos que incluso la mortalidad por todas las causas es casi en el límite, es decir, que reducimos significativamente el infarto y parece haber una tendencia importante cuando ponemos todos los estudios juntos sobre la mortalidad total. Entonces la primera pregunta se responde con un sí. Debemos revascularizar en forma completa después del paciente con infarto. Los pacientes con infarto no se comportan igual que los pacientes estables. Y esto ya está en las guías, obviamente, donde otro escenario distinto es el paciente que está en shock. Estos son pacientes con estabilidad hemodinámica y donde la angioplastia del vaso culpable, entre comillas, salió bien.
Entonces pasamos a bueno, hay que revascularizar todo lo que encontramos hay que abrirlo. Bueno, la CTO, que es la oclusión total crónica, tiene una definición de que tiene que estar tapada por lo menos 3 meses, ¿no? Y eso es una definición difícil si tenemos un solo cateterismo, pero en cierta forma todos los estudios dan lo mismo, que tener una oclusión total crónica es de peor pronóstico, pero la evidencia de destaparla, de abrirla, la verdad que no es sólida en ningún escenario. Y entonces en un caso donde queremos prevenir infartos y la arteria ya está tapada, es más difícil todavía, y hay un estudio chiquitito, que es el estudio EXPLORE, que randomizó justamente pacientes con oclusión total crónica después del infarto, a revascularizarla o no, y la verdad que no hubo diferencias. Y cuando uno mira incluso las tendencias, por así decirlo, estamos hablando de que puede ser incluso más dañino, porque la tasa de complicaciones de la angioplastia de la oclusión total crónica no es la misma que la de los vasos que están tapados hasta un 99%. Y en el estudio COMPLETE, que dijimos que era el más grande, solo 2% tenían oclusión total crónica y la recomendación del protocolo era que solo se hiciera si había tasa muy alta de poder destaparla. Es decir que diríamos que en principio oclusión total crónica lo podríamos dejar un poco para el costado. Y el tema de vaso pequeño tampoco es cuestión de ser papista y tratar de destapar todas las ramitas, y entonces la definición más importante, que es la del COMPLETE, son vasos de por lo menos 2.5 milímetros, es decir, pueden ser diagonales, pueden ser obtusas marginales, pero vasos importantes. Entonces podemos contestar a esta segunda pregunta que no incluye la CTO y el vaso pequeño. Y algo muy importante y que podemos discutir más adelante es cuándo hay que hacerlo. Y esto, según los estudios, según el protocolo, iba variando. Entonces podemos hacerlo en el mismo momento, o sea, destapamos el vaso del infarto, ya estamos ahí, ya tenemos el paciente cateterizado, la coronaria cateterizada y seguimos avanzando. Esto se exploró en varios estudios, el COMPARE Acute, Dynamic 3 Multi, y la mayoría de estos estudios era, ya que estamos ahí, lo hacemos guiado por evaluación funcional por FFR. La otra opción es, lo hacemos antes de que el paciente se vaya de alta, pero no en el mismo momento. Esperamos 1 a 3 días en el COMPLETE. Esta estrategia era la recomendada de no hacerlo en el evento agudo, pero en el COMPLETE la decisión de hacerlo antes de que el paciente se vaya de alta o en forma ambulatoria hasta 45 días después del alta no fue randomizada. Es decir, antes de la randomización, los investigadores decían, bueno, si esta estenosis del vaso no culpable va a revascularización, vamos a dejar que se vaya de alta y que vuelva más adelante. O sea que estamos hablando de análisis de datos no randomizados. Pero básicamente lo que mostró el COMPLETE, que son los gráficos de abajo, es que el beneficio es independiente de la decisión de los investigadores de hacerla en el intrahospitalario o al alta. Y claramente lo que se ve es que no hubo diferencias anatómicas, o sea, no es que más pacientes con tronco de la coronaria izquierda se revascularizaron en la internación y quizás anatomías menos complejas se revascularizaron de alta, pero sí eran pacientes más complejos o que tuvieron un infarto no tan sin intercurrencias los que se revascularizaron después. Por ejemplo, en el COMPLETE había estrategia farmacoinvasiva, angioplastia de rescate después de fibrinolisis fallida. Entonces esos pacientes es más probable que uno, si está estable clínicamente, deje pasar la tormenta, y si el investigador decidía, quizás porque la lesión no era tan severa o porque no era en un territorio amenazado muy grande, hacerlo en forma ambulatoria, las diferencias fueron las mismas. Pero repito, esta decisión no fue randomizada. Entonces, ¿cuándo hay que hacerlo? La verdad no hay estudios definidos a cuándo hay que hacerlo. Hay un estudio en Gobi en español muy chico sobre si hacerlo intrahospitalario o afuera, pero el endpoint primario son días de internación, o sea que podemos saber cuál va a ser el resultado. En el COMPLETE hasta 45 días estaba permitido si lo consideraban previo a la randomización, y nosotros en el hospital hemos hecho de todo. Hemos hecho pacientes en el mismo momento, quizás cuando revascularizamos la circunfleja y la lesión está en la descendente anterior, o sea que estamos con el mismo catéter guía en el mismo momento, todo salió bien, no hace falta intercambiar con el paciente. Lo más común, y si tuviera que dar una sugerencia, es dejar pasar un día, esa era la medida en el COMPLETE, o 2, y hacerlo después, implica traer al paciente de nuevo, y se puede hacer por ambulatorio si hay condiciones que así lo ameritan. Y para ir terminando, en el caso del FFR lo voy a definir como un sub y baja. Hubo un primer momento donde parecía que todo había que hacerlo por FFR, después, siempre los franceses hacen estudios negativos sobre FFR, salió el año pasado el Flower MI, estudio negativo destinado a buscar con FFR, y se acaba de presentar en el europeo un estudio que
Yo no le creo personalmente porque tiene 4 veces menos mortalidad con FFR, que es algo que no se vio en ningún estudio, pero tenemos estudios positivos, negativos, así que es para la discusión. Entonces, para terminar, ¿hay que hacer revascularización completa en el infarto con supra? Sí. ¿Incluye la CTO y los vasos pequeños? ¿Hay que abrir todo? No. ¿Cuándo hay que hacerlo? Lo podemos discutir. Lo más habitual en nuestra práctica es antes de que el paciente se vaya de alta, pero no en el mismo momento. Y si es necesario usar el FFR siempre, definitivamente siempre, no hay que usarlo, pero puede ser útil. Muchas gracias. Excelente, Ignacio. Muchas gracias por la presentación. Ahora vamos a escuchar al doctor Luciano Lucas, médico de planta de cardiología, médico de unidad coronaria, y él nos va a hablar del síndrome coronario crónico, cuándo revascularizar. Bienvenido, Luciano. Llevarnos Bueno, muchas gracias por la invitación a participar. Y bueno, en estos 8 minutos quería discutir esta pregunta, si debemos revascularizar siempre a los pacientes con síndrome coronario crónico estable. Y lo que yo hice es presentar 3 escenarios. Esto, desde ya que no reemplaza el expertise y el feeling del médico con el paciente en su consultorio, pero desde la evidencia traté de que veamos brevemente 3 escenarios diferentes, como son un paciente que tenemos en consultorio, que sabemos que tiene enfermedad coronaria estable, pero es un paciente con algunos factores de riesgo sin ningún factor de los que uno diría mal pronóstico. Un segundo escenario, aquellos pacientes con síntomas estables también, sabemos que es coronario, pero tiene mala fracción de eyección, o es diabético, o tiene insuficiencia renal crónica. Y un tercer escenario, aquellos pacientes que tienen enfermedad coronaria, que están estables, pero que nos dicen, doctor, me voy a operar de la vesícula, de alguna cosa que no está vinculada con el corazón. Pero puede ser un escenario bastante factible en nuestra práctica diaria del consultorio. Para los primeros pacientes, bueno, hay varios estudios previos, pero el estudio de isquemia que se publicó, que salió a la luz en el 2019, es un estudio que ha incluido estos pacientes, brevemente, pacientes que tenían evocada isquemia que de grado moderado a severo, o sea, de cuantía moderada a importante. Se les hacía una angiotomografía coronaria para descartar lesión de tronco o lesión de DA proximal, símil tronco, que los hacía salir del estudio, con lo cual la evidencia que tenemos no incluiría a estos pacientes, y se los randomizaba a 2 grupos. Uno con tratamiento médico óptimo, que después podemos, si quieren, discutir cuál es, cuánto tiempo, a qué dosis, y según los criterios del médico tratante, si iba a revascularizar en la evolución o no. Y el otro grupo con revascularización sistemática, obviamente, además del tratamiento médico que todo paciente debía tener. La revascularización ya sea por cateterismo o por cirugía. ¿Qué mostró? No mostró beneficios significativos en cuanto al punto final combinado de muerte cardiovascular, infarto, internación por insuficiencia cardíaca, angina inestable o paro cardiorrespiratorio reanimado. Con lo cual, uno podría decir que este paciente, en estos pacientes, la revascularización sistemática no parecería ser un escenario que nos cambie la evolución clínica, por lo menos a 3 años, como fue el seguimiento del estudio de isquemia. ¿Qué pasa con el segundo grupo que íbamos a ver? Aquellos pacientes con algún factor que los haga de alto riesgo y que uno prediga que pueden tener peor pronóstico. El claro ejemplo, aquellos pacientes que tienen deterioro de la fracción de eyección. Bueno, hace muy poquito, en el Congreso Europeo de Cardiología en Barcelona, vio la luz este estudio, el REVIVE, con 700 pacientes, todos ellos con fracción de eyección menor al 35%, enfermedad coronaria pasible de angioplastia, con viabilidad probada, y se lo siguió a 24 meses. ¿Qué se evaluó? Muerte total o internación por insuficiencia cardíaca. Obviamente, revascularización más tratamiento médico versus tratamiento médico solo, en el punto final combinado no se observó beneficios significativos. Un segundo punto final, un punto final secundario, mejor dicho, era si estos pacientes, una vez revascularizados,
mejoraban algo la fracción de eyección. Bueno, tampoco lo hicieron, como tampoco la sensación de síntomas. Si bien luego, y esto lo podemos rememorar al estudio órbita de hace algunos años, después de la revascularización hubo alguna tendencia, una mejoría de los síntomas, pero esto se equilibró rápidamente en el seguimiento. Segundo escenario de riesgo, paciente diabético. Paciente diabético, todos decimos, diabético con enfermedad coronaria, mayor riesgo. El estudio VARI, con más de 2.300 pacientes, todos ellos diabéticos que iban a afrontar con enfermedad coronaria estable, se los dividió en dos grupos, revascularización, ya sea por cirugía o por cateterismo, más tratamiento médico versus tratamiento médico solo. En el global de los pacientes, y después podemos discutir eso de que los que fueron a angioplastia no y los que fueron a cirugía sí, pero globalmente no se vio disminución del punto final clínico en aquellos pacientes que se los revascularizaba sistemáticamente. Más acá en el tiempo, el estudio de isquemia del que me referí recién, tuvo varios pacientes con diabetes y si bien en los diabéticos hubo una leve tendencia a que les iba mejor si se los revascularizaba, esto no alcanzó significación estadística. Tercer grupo de pacientes, aquellos con insuficiencia renal crónica. Este estudio, que es parte de la isquemia, pero con un seguimiento a 5 años, que solo incluía a aquellos pacientes con insuficiencia renal crónica que no habían, por su insuficiencia renal, sido realizada la angiotomografía coronaria, con lo cual no se sabía la enfermedad coronaria de esos pacientes, pero sí se supo que 40% de mortalidad global a 5 años, o sea, pacientes de altísimo riesgo. Bueno, tampoco se vio beneficio en la revascularización sistemática de estos pacientes. Tercer escenario, paciente que nos dice, doctor, todo muy lindo, pero yo me tengo que operar de una cirugía que tiene riesgo y tengo la patología coronaria que usted me sigue siempre. ¿Qué hacemos? Bueno, uno puede decir, puede haber el perioperatorio, inflamación generalizada, riesgo de accidente de placa. Podemos decir, bueno, por ahí podemos prevenir infartos, arritmia, inestabilidad hemodinámica, lo revascularizamos. ¿Qué tenemos como evidencia? Hace años, ya en el 2004, el estudio CARP, eran 500 pacientes que iban a cirugía vascular periférica y se los randomizó al tratamiento médico más revascularización profiláctica, si se quiere, versus no tratamiento médico. Eran todos pacientes sin lesiones de tronco, vale aclarar, pero no se encontró en la revascularización sistemática que estos pacientes después de la cirugía les iba mejor o que se prevenía algún evento clínico. Más acá, Illuminati, con más de 400 pacientes que iban a endarterectomía carotidia, también hizo un estudio similar al previo, CCG sistemática y revascularización programada, si había lesiones antes de la intervención, tampoco encontró beneficios clínicos significativos. Y un metaanálisis reciente del 2021 que incluye estos dos estudios y varios otros estudios randomizados, no randomizados, observacionales, con casi 4.000 pacientes, tampoco encontró beneficio clínico en revascularizar profilácticamente antes de una intervención en pacientes que están estables. Con lo cual, en conclusión y para responder la pregunta, en principio sí yo descarté lesión de tronco porque estos pacientes no entraron en los estudios, con lo cual no hay evidencia al respecto. Si yo descarté estos pacientes, la revascularización de rutina no parece haber o no ha demostrado redundar en beneficios clínicos. Queda la pregunta si aquellos pacientes en los que he detectado lesión de tronco, quizás sí. Y para eso podemos evaluar, hacer algún estudio anatómico como puede ser la angio-TC, que es otra discusión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luciano. Excelente la presentación y feliz cumpleaños. Vamos a escuchar ahora al doctor Alejandro Fernández, que es el subjefe de hemodinamia, y él nos va a hablar de la angioplastia de tronco. Bienvenido, Ale. Gracias, señor. Bueno. Hola. Buenos días, buenas tardes. Bueno, vamos a charlar un poquito de qué lugar tiene la angioplastía de tronco hoy en la revascularización coronaria. Este gráfico lo traje un poquito, es un poco cómo fue
progresando en Estados Unidos, que tienen registro de todo, la angioplastía de tronco desde 2009 hasta 2016. Y lo que se ve es que, si bien fue progresando, tuvo una progresión bastante modesta. Arrancaron en el 2009, la angioplastía de tronco ocupaba más o menos el 0,7% de las angioplastías que se hacían, y en el 2015-2016 trepó al 1,3%. Tampoco es que tuvo una trepada tan grande. Este estudio es interesante porque lo que se pusieron a comparar es ver en angioplastía de tronco cómo le iba a los pacientes de acuerdo al volumen de angioplastía que tenían, no solo el centro, sino los operadores. Si ustedes se fijan ahí, fíjense que tanto en términos de mortalidad como en términos de eventos combinados, el volumen de angioplastías realizadas por el centro como el volumen de angioplastías realizadas por el operador está directamente relacionado con el resultado, y los resultados son mucho mejores y la mortalidad es mucho menor en aquellos pacientes en los cuales se hacía la angioplastía en centros con alto volumen y operadores que también tenían alto volumen. Cuando hablamos de angioplastía de tronco es imposible no traer a colación estos dos estudios que tuvieron mucho renombre, que son el Noble y el Excel. Básicamente, en los dos lo que se vio es que en términos de mortalidad no había grandes diferencias, y la diferencia se veía básicamente en lo que es el evento combinado de muerte, stroke, infarto y de reintervenciones. En el estudio Excel, que es el que está abajo, en el seguimiento temprano, las curvas iban como igualadas, y cuando se vio el seguimiento a más largo plazo, a 5 años, las curvas comienzan a separarse y parecen estar un poco a favor de la cirugía. Si bien no es estadísticamente significativa todavía, pareciera estar a favor de la cirugía a largo plazo en términos de mortalidad. Por lo cual, yo para el Excel tengo dos críticas cuando uno se pone a desglosarlo un poquito, y críticas que no están nada más que del lado del intervencionista, sino también del lado del cirujano. Una de las críticas que tengo cuando uno se pone a mirarlo, guiaron con imágenes el 72% de la angioplastía. Yo me preguntaría, angioplastía de tronco, guiar el 77% con imagen endovascular, a esta altura de la tournée, ¿por qué no guiar el 90%? Nadie va a pretender el 100%, pero hoy una angioplastía del tronco, después lo voy a repetir, bien hecha es hacerla con imagen endovascular. Y por otro lado usaron 70% de vía radial. Pareciera ser que hicieron una intervención un poquito antigua. Y cuando lo miramos del lado de los cirujanos, vemos que usaron conductos arteriales nada más que en el 24%, y usaron mamaria bilateral nada más que en el 24%. O sea, solamente un cuarto de los pacientes que revascularizaron quirúrgicamente lo revascularizaron con una técnica quirúrgica moderna y como la que se considera más efectiva. Con lo cual uno puede agarrar con pinzas los resultados del Excel, pero es lo que tenemos. Y cuando ponemos en una bolsa todo y lo metaanalizamos, lo que vemos es que la mortalidad está más o menos empatada, con una leve tendencia a que le vaya mejor a la cirugía. Por lo cual, cuando uno mira las guías ¿qué dicen? Las guías americanas dicen que en los pacientes con enfermedad de tronco, enfermedad coronaria estable, la cirugía es la recomendación para mejorar la sobrevida, y la angioplastía podría ser una estrategia aceptable siempre y cuando se pueda llegar a revascularizar óptimamente todos los vasos. Los europeos van más por una recomendación desde el lado anatómico y dicen, bueno, básicamente dicen, si no tenés mucha complejidad anatómica y tu síntax es bajo, da lo mismo operarlo que hacer la angioplastía. Si el síntax es intermedio, estoy un poquito más a favor de la cirugía, y si el síntax es alto, operalo. Eso es lo que dice la guía europea. Con lo cual, guiándonos por la guía europea, si uno ve a esta señora de 85 años, que es EPOC, tiene insuficiencia renal, es diabética tipo 2, ingresó con una angina inestable, con T negativa, tiene un síntax bajo, o sea, uno diría, tiene complejidad anatómica baja, porque tiene una lesión en el ostium del tronco, una lesión en tercio medio de DA, y una complejidad clínica alta, uno diría, le hacemos angioplastía, le ponemos una stent en el tronco, una stent en la DA, y solucionado el problema de la señora de 85 años.
El problema se nos plantea un poquito más complejo cuando tenemos señoras como esta, 82 años, hipertensa con enfermedad vascular periférica, que tuvo un accidente cerebrovascular en el 2009, que tiene calcificado todo, y que tiene una lesión de tronco, como vimos ahí, que involucra la bifurcación, una lesión de tercio medio de DA que también involucra la bifurcación con la diagonal, y que cuando lo hacemos la tomografía vemos que está calcificado todo, vemos que tiene calcificada la aorta, tiene calcificada la subclavia y tiene calcificada la aorta abdominal. Con lo cual, cuando nos encontramos con esta, estamos en el problema del paciente que no está incluido en ningún trial. Y es en el momento en que nos sentamos a charlar con Badini y decimos, ¿qué hacemos con esta noble señora de 82 años que tiene calcio por dos lados, tiene calcio en la subclavia, a mí me genera un problema para operarla y a nosotros también nos genera un problema para angioplastiarla? ¿Cómo terminó la historia? Terminó con un rotablito al tronco, con un rotablito a la descendente anterior, un IBUS post-rotableto donde se ve que tiene 360 grados de calcio en el vaso, doble stent al tronco hacia DA y a circunfleja, este resultado final angiográfico y ese resultado por IBUS donde se ve la permeabilidad de la circunfleja al costado. Con lo cual uno dice, bueno, entonces, ¿qué me llevo de acá? ¿Qué hacemos con el tronco? ¿Qué diría? ¿Qué hacemos con el tronco? Lo enfocamos multidisciplinariamente, lo llevamos al Heart Team, que sería lo más lógico. El Heart Team deberá plantearse cuál es la chance de obtener una buena revascularización en el paciente, cuál es el riesgo quirúrgico, cuál es la disponibilidad de recursos que tengo para tratar al paciente y cada vez más un poco la preferencia del paciente. Bueno, no por el paciente mande, sino porque a veces cuando uno dialoga con el paciente, hay pacientes que son muy proactivos hacia hacerle caso al médico y tomar conducta y otros son bastante reticentes a una conducta y otra y hay que escucharlo también. Metiendo todo eso y reuniéndonos en grupo, vamos a encontrar que tenemos puntos a favor de la cirugía, que son los que el Heart Team tendrá que discutir, algunos aspectos clínicos, como si el paciente tiene baja fracción de eyección, si tiene una cirugía cardíaca concomitante, o sea, si también hay que operarle una válvula, si tiene algo riesgo de sangrado, si tengo dudas sobre el paciente va a tener buena adherencia a la antiagregación o no va a poder recibir antiagregación plaquetaria, si es diabético con enfermedad multivaso, y aspectos anatómicos, obviamente, si tiene tronco y 3 vasos, tronco y alguna oclusión total, o en una anatomía compleja que sea difícil para la angioplastía, irá a favor de la cirugía. Y aspectos clínicos como la revascularización de urgencia, las comorbilidades, el alto riesgo quirúrgico, la fragilidad, la baja expectativa de vida, irán a favor de la angioplastía y algunos aspectos anatómicos como el tronco más un vaso solo o la aorta en porcelana como esta señora pueden ir a favor de la angioplastía también. Importancia que le decía de las imágenes. Este estudio se publicó, el que está a la izquierda, se publicó hace poco, en el 2020, donde compararon cómo les iba a los pacientes que le hacían angioplastía de tronco en términos de mortalidad, si la angioplastía se guiaba con imagen endovascular o no. Y fíjense cómo se separan las curvas. Por eso recalcaba lo del 70% de la imagen en el Excel y vuelvo a decir, la angioplastía de tronco, por más que algunos a veces me lo cuestionan, hay que hacerla con imagen endovascular. Hoy, 2022, no podemos hacer angioplastía de tronco por un stent en el tronco y no estar seguro de que el stent quedó bien y que fue de la medida adecuada. Lo que está al lado es un metaanálisis de distintos estudios que compararon angioplastía guiada por imagen versus angioplastía guiada por angiografía y en todos los metidos en el metaanálisis nos va mejor si la guiamos por imagen endovascular. Entonces, para terminar, si nos vamos a embarcar en una angioplastía de tronco, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que la imagen endovascular es mandatoria, no es a lo mejor, tanto previo como post-implante de stent. El acceso debe, en la medida de lo posible, salvo que esté prohibitivo anatómicamente, ser por vía radial. ¿Por qué? Porque baja la tasa de sangrado y si es un radial 7 French mejor para poder trabajar más cómodo. Tener en cuenta que el volumen de procedimientos tiene relación directa con los resultados. ¿Por qué digo esto? No se puede encarar angioplastía de tronco en cualquier lado ni por cualquiera. Hay que tener en cuenta la posibilidad de usar asistencia ventricular cuando el paciente tiene deterioro de la función ventricular y pensarlo de antemano y ir proactivo a la asistencia ventricular. Lo hemos hecho en el hospital. En el hospital tenemos disponible ECMO para hacerlo y hemos hecho angioplastía de tronco con el paciente intra-ECMO. Y si en un futuro tuviéramos otra asistencia ventricular por vía percutánea, habría que tenerlo en cuenta. Y tener experiencia en el tratamiento de bifurcaciones. ¿Por qué?
El tronco es la bifurcación. Si hay una bifurcación en el organismo, es el tronco, y no podemos encarar una angioplastía de tronco si nunca hicimos una bifurcación y no sabemos cómo armar una bifurcación con 2 stents. Creo que eso es todo para concluir. Gracias. Bueno, muchas gracias Alejandro, excelente disertación. Vamos a escuchar ahora al doctor Ricardo Posatini, subjefe de cirugía cardiovascular, y nos va a hablar del abordaje híbrido de la enfermedad coronaria. Bienvenido, Ricardo. Gracias, Ale. Bueno, muchas gracias por la invitación, porque no es una invitación, es nuestra casa, así que gracias por hacerme participar. Hablando un poquito de esto, lo que es la revascularización coronaria y sobre todo una revascularización completa, como venía hablando, como habló Nacho, como son pacientes con lesiones de tronco y demás, creo que el abordaje híbrido de la enfermedad coronaria es uno de los pasos que nosotros deberemos tener en cuenta. Sabemos que varios estudios multicéntricos, randomizados, hubo beneficio de la cirugía coronaria, sobre todo en 3 vasos y lesiones de tronco, pero esto básicamente está dado por la permeabilidad a largo plazo del puente mamario a la DA, con estudios que muestran una permeabilidad más de 25 años de permeabilidad, como un gol estándar en lo que sería la revascularización de la descendente anterior. Pero ¿qué pasa cuando uno hace una cirugía de revascularización? Y hay muchos de nosotros hacemos un puente con vena safena. La vena safena sabemos que genera hiperplasia intimal, aterosclerosis, con una estenosis progresiva con el tiempo, con lo cual uno debería, o acá es donde uno hace la comparación con los stent de última generación, los stent liberadores de droga, que han empezado a mostrar permeabilidad a largo plazo. Dicho esto, es por qué no le ofrecemos a los pacientes lo mejor de cada una de las estrategias, realizando un puente mamario a izquierda a la descendente anterior, con una cirugía mini-invasiva, y no estoy hablando de que sea por una esternotomía mediana, sino que por una toracotomía mínimamente invasiva lateral izquierda, y con eso ya tener el puente mamaria izquierda a la descendente anterior, con excelentes resultados como habíamos visto a largo plazo. Y en el otro lado, realizar a las arterias que no son la descendente anterior, colocarles stent liberadores de droga, como ya habíamos dicho anteriormente. Entonces uno puede hacer una revascularización coronaria híbrida dándole los beneficios de estas 2 estrategias. Claro está que hay pacientes a los que no se les puede hacer una cirugía mini-invasiva, que son los pacientes que tienen o que uno no debería enfrentarse, que son los pacientes que tienen una descendente anterior de pequeño calibre o que sea intramiocárdica, porque el riesgo técnico es muy elevado. Entonces, cuando uno hace la selección de los pacientes, uno debería, para la enfermedad coronaria multivaso, uno debería enfrentar a estos pacientes con los pacientes que tienen afectación de la descendente anterior y o tronco de coronaria izquierda, y con las otras lesiones que fueran pasibles de revascularización mediante angioplastía. Y estos son lesiones proximales de la descendente anterior, como obstrucciones crónicas, compromiso del tronco, lesiones en bifurcación, como había hablado Ale recién, los pacientes que tienen mayor riesgo de complicaciones para abordaje external, como son los pacientes obesos, diabéticos, esternotomía previa. Mucho se habló esta mañana de lo que son pacientes con irradiación, y pacientes, como vimos recién en el caso anterior, con calcificación severa del arco aórtico, o que pacientes que tengan concomitantemente una estenosis carotidia severa. Entonces, bajo este punto uno podría ver qué paciente es el más óptimo para una cirugía de revascularización miocárdica. Claro está que esta revascularización se puede hacer de diferentes maneras. Uno, realizar primero la cirugía coronaria, seguido de una angioplastía, que puede ser en la misma internación, a los días, semanas, o primero realizar la angioplastía y luego la cirugía coronaria. Básicamente el segundo caso es lo que nosotros hablamos que son las angioplastías de urgencia, que les queda después la descendente anterior sin revascularizar.
Y cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Realizar primero la cirugía es que en el momento de hacer la angioplastía uno puede evaluar la permeabilidad del puente antes de realizar la angioplastía. Entonces tenemos un territorio, sí, podemos hacer la angioplastía con un territorio de la descendente anterior protegido. La antiagregación es después de la cirugía, con lo cual tenemos menos riesgo de sangrado. Pero bueno, tenemos algunos riesgos que podemos tener isquemia de los otros territorios que no son la descendente anterior durante el procedimiento, que necesite, en caso que falle la angioplastía, necesitar una reintervención, y bueno, el requerimiento, como habíamos dicho, de revascularización mientras se aguarda la segunda etapa. Cuando uno hace primero la angioplastía, tenemos bajo riesgo de isquemia en los territorios revascularizados previamente, que es, como habíamos dicho, la técnica aplicable a la situación de síndrome coronario agudo. Pero posteriormente no tenemos cómo evaluar, tenemos riesgo de stent trombosis durante la cirugía, riesgo de isquemia en los territorios de la DA durante la angioplastía, no se puede comprobar la permeabilidad del puente mamario a la DA posteriormente y es un manejo complejo de la doble antiagregación con más riesgo de sangrado. ¿Qué nos dicen las guías? La guía es 2A y sobre todo uno debería realizarla en centros con experiencia en cirugía mini-invasiva. Si uno se fija acá en las estrategias quirúrgicas, fíjense que en Estados Unidos menos del 0,5% de los hospitales realizan cirugía coronaria híbrida y esto es porque tiene bastante más complejidad en lo que refiere a la parte técnica quirúrgica. Cuando hablamos de evidencia hay de todo. Hay evidencia que se hace primero en un estadio, si se hacen en varias etapas, si la cirugía se hace con bomba, si se hace sin bomba, con lo cual es todo, hay mucho escrito, pero siempre terminamos en lo mismo. Yo voy a intentar un poquito dilucidar qué dicen los estudios. Este es el primer estudio que se hizo en el 2014, donde hablan de la seguridad y eficacia de la revascularización híbrida en la enfermedad coronaria multivaso, y si uno puede ver, tenemos que es factible en casi 94% de los pacientes y no hay diferencia estadísticamente significativa en lo que es muerte, infarto de miocardio, stroke, revascularización o sangrado mayor durante la estadía hospitalaria y al año. A los 5 años, si bien es a favor de la cirugía coronaria híbrida, no es estadísticamente significativa y es similar a largo plazo también la supervivencia. Con lo cual, uno puede decir que cuando uno compara estas dos estrategias, la cirugía coronaria híbrida con la cirugía coronaria convencional, uno puede decir que esto en pacientes seleccionados es una estrategia por lo menos promisoria. En este metaanálisis, fíjense, demuestra en todos estudios, son 6 estudios observacionales y lo que demostró la cirugía coronaria híbrida es tener un menor número de transfusiones, corta estadía en la unidad de cuidados intensivos, corta estadía hospitalaria y una recuperación más temprana de estos pacientes. Si bien en intrahospitalario y al año fue a beneficio de la cirugía coronaria híbrida, no hay diferencias estadísticamente significativas y lo mismo que pasa al año, a los 2 años y a los 3 años. Lo que sí vemos es que hay más tasa de revascularización o de necesidad de revascularización a favor de la cirugía convencional. Esto es un metaanálisis que ya incluye 23 estudios observacionales, este es 2021, y básicamente tenemos lo mismo que ya se había dicho en el 2014, menos tasa de transfusión y la sobrevida es similar en ambos grupos. Todo esto, lo que veníamos hablando, es lo que es enfermedad multivaso, pero ¿qué pasa en los dos vasos? Básicamente lo mismo que veníamos hablando. A los 30 días no hay diferencias significativas, es lo mismo en lo que es mortalidad 30 días, stroke, infarto o revascularización reintervención no planeada, pero sí vemos que hay menos tasas de transfusión, menos estadía hospitalaria y en unidades de cuidado intensivo los pacientes se recuperan más rápidamente.
¿Qué pasa con otro grupo de pacientes, que son los pacientes diabéticos? En el metaanálisis que había mostrado anteriormente, fíjense, un 30% de los pacientes son diabéticos. Entonces, en este grupo de pacientes vemos y podemos definir que lo mismo que veíamos anteriormente. No hay diferencia significativa a 30 días, hay un beneficio moderado, les diría, en favor de la cirugía coronaria híbrida a mediano plazo, pero volvemos a lo mismo. Menos riesgo de sangrado y menos transfusiones y la estadía hospitalaria más corta. Con lo cual, como para ir cerrando un poquito, la seguridad y eficacia son similares a la cirugía convencional. Se asocia a una reducción importante de la hospitalización y una recuperación más temprana. Puede ser una alternativa en pacientes seleccionados, como habíamos visto, pero la selección de los candidatos es lo que nos va a llevar al fracaso y al éxito, y esto redunda en todo lo que venimos diciendo anteriormente. Para esto necesitamos un heart team coronario que nos ayude también a definir y elegir cuál es el caso mejor para una revascularización. Nada más, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar ahora de el mejor tratamiento farmacológico para pacientes con fibrilación auricular y síndrome coronario agudo. Estos son datos de más de 16.000 pacientes con síndrome coronario agudo del registro de Italia. Y si se fijan, la prevalencia de FA en pacientes con síndrome coronario agudo es de un poco más del 6% y en síndrome sin elevación es más alta todavía, 7,2%. Nos gusta la evidencia y también nos gustan las guías. Este es el algoritmo que propone las guías europeas de síndrome sin elevación. Básicamente para pacientes, ahí tenemos fibrilación auricular y requerimientos de angioplastia percutánea en pacientes con síndrome sin elevación, y en el otro eje se muestra el tiempo. Lo vamos a abordar de esta forma, ¿no? En primer lugar, elección de la droga. Primero tendríamos que definir el escenario, ¿no? Con el propósito de la charla, entonces, serían pacientes con síndrome coronario agudo, con y sin elevación, con fibrilación auricular y con requerimientos de angioplastia percutánea. Este es un listado de anticoagulantes y antiagregantes. En gris son los que todavía no están disponibles en la Argentina. Y acá se muestra en esta tabla distintos ensayos randomizados, 4 en este caso, que en este escenario compararon el uso de anticoagulantes directos contra la warfarina, ¿no? Ahí están las 4 drogas, con sangrado y con eventos isquémicos, y groseramente lo que se ve es que los anticoagulantes directos reducen un 50% el sangrado, con reducción del sangrado intracraniano, y no tiene diferencias en relación a eventos isquémicos. Con respecto a la antiagregación, hay que destacar que el clopidogrel en todos estos ensayos es la droga más usada. Más del 90% de los enfermos estaban tratados con esta droga. De esto surge que la mejor combinación serían DOAX y clopidogrel. ¿Qué hay que decir de la dosis? Este es un estudio redual con más de 2.700 pacientes con esta patología, que comparó un esquema de dabigatran en 2 dosis más clopidogrel, a eso le llamamos doble esquema, contra lo que llamamos triple esquema, warfarina, clopidogrel y aspirina. Y lo que hay que destacar acá es que la rama que usó dosis bajas de dabigatran, es decir, 110 miligramos con clopidogrel, se asoció a un aumento en el infarto en forma no significativa cuando se lo compara con el triple esquema. Ahí se puede ver en la figura que es 4.5 para la rama con bajas dosis de dabigatran contra 3 contra el triple esquema. Hay que recordar que también para el manejo de la fibrilación auricular, la FDA en general también recomienda usar dosis más altas de dabigatran, es decir, 150, porque tiene mayor beneficio neto. ¿Qué hay que decir de rivaroxaban en dosis muy bajas, en dosis de 2.5 miligramos cada 12, que se lo usó con clopidogrel y con aspirina, es decir, en un esquema
en un triple esquema, pero no en un esquema doble. ¿Y qué hay que decir del apixaban en dosis bajas, 2,5 cada 12, que no se exploró? Por lo tanto, este sería el esquema de nuevos anticoagulantes a usar en estos pacientes. Dabigatran 150 cada 12, apixaban 5 cada 12 y rivaroxaban en 15 o en 20. Llega el momento del tiempo, que es lo más difícil siempre en medicina. ¿Cuánto hay que anticoagular a un paciente con TEP idiopático? ¿O cuánto hay que darle de antibióticos a una endocarditis? Siempre el tiempo es lo más difícil. Volvemos al algoritmo europeo y hay una estrategia por default, hay una estrategia que contempla el alto riesgo de sangrado y el alto riesgo isquémico. Después de los 12 meses, ¿qué dicen las guías? Que habría que usar solamente anticoagulantes directos. Y para eso tenemos este ensayo, ¿sí?, que comparó rivaroxaban contra rivaroxaban y antiagregación. En general ahí se usó clopidogrel en más de 2.000 enfermos. Y lo que muestra que el anticoagulante solo, el rivaroxaban, fue no inferior con respecto al doble esquema para el evento combinado isquémico que contempló ACV, embolia, infarto, angina y muerte. Y sí, el rivaroxaban se asoció con respecto al doble esquema a una reducción del 40% de sangrado clínicamente relevante. Ahora volvemos al algoritmo europeo y nos concentramos un poco en la franja del medio, que va del mes a los 12 meses. Y entonces recomiendan como estrategia por default usar un esquema doble de anticoagulantes directos y simple antiagregación. En general la droga elegida en los estudios es el clopidogrel, como dijimos. En pacientes con alto riesgo de sangrado habría que usar el doble esquema de anticoagulantes directos más clopidogrel, esto es sin aspirina, por 6 meses y a partir de allí anticoagulantes directos solo. Y en pacientes con alto riesgo isquémico lo que habría que usar es un triple esquema, es decir, aspirina en este caso, clopidogrel y anticoagulantes directos, estos por 1 mes, y luego el paciente quedaría con doble esquema, es decir, anticoagulantes directos y clopidogrel. Lo que no dicen las guías, y todos los días en las recorridas nos preguntamos qué pesar más, el riesgo de sangrado o el riesgo isquémico. Y acá pasamos ahora a qué habría que hacer hasta la semana. Y hasta la semana, por default, las guías recomiendan lo que llamamos el triple esquema, anticoagulantes directos, aspirina y clopidogrel. Y en este punto cabe un interrogante, a pesar de que las guías dan un nivel de recomendación alto. Para las guías es 1A. Y hay que decir que hay 2 metaanálisis, con más de 10.000 enfermos cada uno, y el esquema de anticoagulantes directos más clopidogrel, en los 2 metaanálisis se asoció a una caída del sangrado, incluso del sangrado intracraneano, pero en un metaanálisis no hubo diferencias para los eventos isquémicos, mientras que en el otro sí hubo un aumento en la stentrombosis, pero particularmente cuando se contempla en el análisis el uso de dabigatran en dosis bajas. Si uno remueve esa dosis de dabigatran, el efecto se nulifica. Para ir terminando entonces, pienso que lo que debiéramos hacer en estos pacientes, por regla general, usar clopidogrel y anticoagulantes directos por 12 meses, después el riesgo se equipara a un paciente crónico y lo dejaría solo con anticoagulantes directos. En pacientes con alto riesgo de sangrado usaría clopidogrel y anticoagulantes directos por 6 meses y a partir de allí anticoagulantes directos. Paciente con alto riesgo isquémico, por ejemplo, un paciente con stentrombosis previa o con infarto recurrente, ahí sí podríamos usar triple esquema, aspirina, clopidogrel y anticoagulantes directos y después seguir con doble esquema. Y no hay que olvidar qué es lo que uno debiera hacer cuando hay una prótesis mecánica o cuando hay falla renal con un clearance menor de 30. En este caso, el antiagregante sería clopidogrel y la droga coadyuvante sería la warfarina y a partir de los 12 meses el paciente quedaría solo con warfarina. Así que muchas gracias por escucharme.
Vamos a escuchar ahora al doctor José Luis Navarro Estrada, un pionero de la cardiopatía isquémica, médico de planta de cardiología y expresidente de la SAC. Y el doctor Navarro nos va a hablar ahora de cuánto tiempo debemos doble antiagregar a un paciente con síndrome coronario agudo. Bienvenido, José. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, buenos días. Voy a tratar de contestar esta pregunta que es bastante controvertida, así que vamos a avanzar directamente y tener en mente lo que se llama la ecuación o lo básico sobre antiagregación. Acá, cuando hablamos de antiagregación, tenemos que tener en cuenta como un pilar la potencia antiagregante, siempre que busquemos como punto final el equilibrio entre la reducción de isquemia y el aumento de sangrado, que es nuestro objetivo, tenemos que tener en cuenta la potencia antiagregante, la duración del tratamiento, que es otra forma de hablar de potencia sangradora, digamos así, y un tercer jugador que durante mucho tiempo no se le dio mucha bolilla, pero que hoy es fundamental, que es el tipo de stent que se coloca en el procedimiento. Todo esto en el contexto del agudo y del crónico, que es una otra variación importante. Como ustedes saben, la antiagregación, la acción antiplaquetaria se resume en la antiactivación, o sea, la segunda fase plaquetaria, la antiactivación, que es básicamente la inhibición del tromboxano por la aspirina, o la inhibición de los receptores P2 y Y12, que son los receptores de ADP. Y por último, la inhibición de la agregación con los inhibidores GP2B3A. Esta es la historia de los últimos 25 años y el desarrollo de progresivamente crecientes potencias y diferencias de acción de los antiagregantes que se han combinado en múltiples formas, se han estudiado de múltiples maneras en múltiples estudios, y para usar un slide de la doctora Meran, muestra cuál es el grado de dificultad para ponerse de acuerdo en la duración del tratamiento una vez que el paciente fue tratado con una angioplastía. Este es lo que le llaman el sube y baja, que parte desde 4 a 6 meses, llega hasta 30 meses, y en este momento se está haciendo, como vamos a ver, proposiciones del tipo de un solo mes. Hay dos cuestiones acá. Una cuestión es la tendencia a acortar la doble antiagregación. Y otra tendencia muy potente, muy importante en este momento, es a sacar la aspirina. ¿Por qué sacar la aspirina? Porque no tiene una gran potencia antiagregante, porque tiene una gran intervención en el sangrado específicamente digestivo, porque yo sabía que no iba a andar este micrófono, estaba demasiado. Bueno, porque no, ha fallado en lo que es prevención primaria. En fin, es una droga que podríamos considerar muy importante, pero que ya dejó de ser el cornerstone de la antiagregación post-síndrome isquémico agudo. Bueno, vamos a hablar un poco de duración. La duración, acá este estudio Smart Choice nos muestra ya la comparación entre un tiempo breve de doble antiagregación contra el tiempo convencional en la rama celeste de los 12 meses de doble antiagregación. Acá fíjense que son pacientes ya en los cuales interviene el stent. Está definido el stent que se usa en este estudio. Y este estudio mostró que la duración de 12 meses
no era inferior a la duración de 3 meses y que había básicamente una reducción significativa del sangrado. Este es otro estudio muy importante. Acá estamos hablando de síndrome isquémico agudo, más bien de síndrome isquémico general, que es el estudio STOP-DAPT, que comparó una rama de suspensión de la doble antiagregación al mes, seguido de clopidogrel solo durante los 12 meses, y una rama de tratamiento convencional en el cual se sigue clopidogrel y aspirina durante 12 meses. Este estudio mostró que era superior el tratamiento con dosis abreviado en reducción de eventos clínicos netos. Eventos clínicos netos, ustedes saben, es la combinación de la reducción de eventos isquémicos más el sangrado. Y era no inferior con respecto a los eventos isquémicos mayores. Acá se introduce otra variante, que es la variante de la reducción de la aspirina y la continuación de monoterapia con un nuevo P2Y12 como es el ticagrelor. Este estudio fue el Global Leaders en la rama superior experimental. Se hace un mes de doble antiagregación, seguida luego de ticagrelor en forma de monoterapia, y se compara con 2 esquemas convencionales, uno más corto para el síndrome isquémico crónico y otro más largo para el síndrome isquémico agudo. Este estudio mostró que no hubo ninguna diferencia ni en mortalidad general ni en eventos isquémicos, y tampoco hubo, a pesar de que hubo una reducción de sangrado, tampoco fue una reducción masiva de sangrado. Por eso este estudio se consideró como una oportunidad perdida, pero prácticamente pegado al Global Leaders se hizo este estudio, que es el Twilight, que sí fue muy significativo, en el sentido que se tomaron pacientes sin complicaciones, pacientes de alto riesgo, pero que no complicaron al primer tiempo post-angioplastia, y se comparó directamente el ticagrelor más aspirina contra ticagrelor solo. Y este estudio fue pesado, digo, porque no hubo variación en los eventos isquémicos y sí hubo una reducción muy, muy significativa de más del 30% del sangrado BARC3, el sangrado clínicamente relevante no mayor, más el BARC3 y BARC5. Esto ya introdujo la idea de la monoterapia después de la angioplastia. Y acá es un resumen ahora vamos a entrar en pacientes de alto riesgo. Salimos de pacientes generales para entrar en pacientes de alto riesgo. En la parte izquierda del gráfico ven ustedes una cantidad de estudios que compararon un stent contra otro stent. Y en la parte derecha se ve comparaciones según el tiempo, el acortamiento de la doble antiagregación. Los primeros 3 estudios son estudios de rama única comparados contra valor histórico, que no voy a con datos históricos que no voy a tratar ahora, y el último es un estudio de gran importancia que se llama MASTER-DAPT, es un estudio randomizado, y les recuerdo que es en pacientes de alto riesgo de sangrado. Tiene 1/3 de pacientes que tienen fibrilación auricular. Y este estudio comparó una terapia abreviada con suspensión a los 30 a 45 días de la doble antiagregación comparado con una terapia estándar. El caso de los pacientes que siguieron con monoterapia y estaban anticoagulados, recibieron anticoagulación como deberían por la fibrilación auricular. En ese caso no fue única terapia, sino combinada con anticoagulantes. Esto es lo que lo hace interesante el estudio. Y en la terapia estándar, la doble antiagregación duró entre más de 2 y 5 meses de acuerdo si el paciente estaba anticoagulado. O sea, pacientes de alto riesgo
suspensión temprana de la doble antiagregación versus terapia estándar. Este estudio, el punto final primario fue eventos netos, es decir, reducción de los 3 puntos isquémicos más el sangrado. Fue exactamente igual, fue no inferior en eventos clínicos netos, también fue no inferior en eventos isquémicos mayores, y acá mostró una diferencia muy significativa de superioridad con una reducción del 30% del sangrado clínicamente relevante más el sangrado BARC tipo 3, que es mayor, y tipo 5, que es el fatal. Este estudio tuvo muchas discusiones, pero se instaló como una opción real, y además este año en el Congreso Europeo de Cardiología se agregaron 2 subanálisis de tremenda importancia, de acuerdo a todo lo que se vino diciendo hoy, dado que son subanálisis pero preespecificados, en los cuales se compara este esquema de tratamiento abreviado versus no abreviado en pacientes con angioplastia compleja versus no compleja. Se decía que los pacientes con angioplastia compleja no hay que hacer acortamiento de la doble terapia porque tienen más riesgo de infarto. Bueno, este estudio o este subestudio aparentemente no encontró diferencias entre angioplastia compleja versus no compleja. Y el otro subestudio, que este es muy importante, habla de pacientes. Ustedes saben que la vulnerabilidad isquémica depende en cierto modo de la complejidad de la angioplastia, pero también del tipo de paciente. Los pacientes que tuvieron infarto previo o infarto reciente son pacientes especialmente vulnerables. Y en este estudio se demostró exactamente igual que en el Master DAPT original, tanto en los pacientes sin infarto previo, o sea, en situación crónica, como en los pacientes con infarto reciente. Concluimos entonces, como siempre, y como toda vez que hablamos de este tema, que la terapia es una terapia que debe considerar el riesgo, ese triángulo que les mostré al principio, y que en gran parte es una terapia customizada y adaptada al propio paciente. Segundo punto es que la aspirina está cuestionada. La aspirina está cuestionada por todas las cosas que acabo de decir y hay una gran tendencia a eliminar la aspirina de un modo casi completo. La monoterapia con P12 y A12 después de un corto tiempo de DAP es una propuesta nueva e interesante, ya que reduce significativamente la hemorragia sin alterar la reducción de eventos isquémicos. Tengamos en cuenta que los pacientes de alto riesgo o con alto riesgo de sangrado son cada vez más frecuentes. Y si en estos pacientes se usan stents de última generación, parece razonable un tratamiento abreviado con doble antiagregación. Muchas gracias. Gracias, sí. Muchas gracias, muy bien. Bueno, muchas gracias, doctor Navarro Estrada. Ahora vamos a escuchar una charla grabada de una médica canadiense que es la doctora Elsie Nguyen. Ella es la directora del Departamento de Imágenes de un hospital de Toronto que es el Women's College. Así que bueno, adelante entonces con la presentación de la doctora y después voy a pedir... Hola a todos, es un placer estar aquí y gracias por la invitación. Soy la doctora Elsie Nguyen y voy a hablar acerca de la utilidad de la angio-TC en la enfermedad coronaria crónica. No tengo conflictos de interés. En esta presentación espero poder mencionar dos importantes estudios clínicos que han cambiado la manera que usamos la angio-TC para la enfermedad coronaria crónica y también mencionar dos ventajas de utilizar este método como primera línea. En primer lugar, algunas de las fortalezas de este método
es rápido, está disponible, es un test no invasivo con un valor predictivo negativo elevado y puede detectar enfermedad no obstructiva, cosa que no ocurre con las técnicas de perfusión y el ecoestrés, y puede caracterizar la placa buscando aspectos de alta probabilidad de ruptura. Si no se trata de enfermedad coronaria que genera los síntomas, puede buscar otras causas de dolor precordial como embolia pulmonar o disección aórtica. Las limitaciones son que cuando el paciente tiene alta probabilidad pretest, o sea, con mucha enfermedad y placa densa, puede haber un artificio por Blooming que sobreestima la estenosis. También con frecuencias cardíacas altas o con arritmia puede causar problemas con imágenes borrosas, con una también la exposición a radiación, pero cuando hay un equipo de tipo fuente dual, esto se puede mitigar. El contraste a veces puede no estar disponible y eso puede ser un problema. Sin embargo, con un estudio más rápido y con imágenes con menores KB, podemos tener menos uso de contraste y de radiación. La gente piensa en esto como un test anatómico, pensando en la anatomía de las arterias epicárdicas, buscando diferenciar obstructivo y no obstructivo, pero el significado hemodinámico muchas veces se cuestiona, salvo que uno tenga la reserva fraccional de flujo. El performance o desempeño del método es mejor en hombres que en mujeres y en pacientes más jóvenes, porque usamos la especificidad y el valor predictivo positivo cuando vemos pacientes con mucha probabilidad de enfermedad. Y de acuerdo a este metaanálisis, funciona mejor en poblaciones de riesgo bajo a intermedio por alto valor predictivo negativo. La reserva fraccional de flujo utiliza computadoras y dinámica de flujo computacional para estimar cuál sería la reducción de flujo en un caso de placa coronaria y compara el flujo en el vaso estenótico comparado con un vaso normal o de diámetro normal. Varios estudios han mostrado la exactitud de este método y creo que esto realmente cambia las cosas porque nos da información anatómica acerca de la placa y también el significado hemodinámico de las mismas. Los investigadores del Platform reportaron los datos al año de seguimiento con outcomes equivalentes y calidad de vida para el uso de angio-TC con FFR comparado con los test habituales y también reducción en los costos. Las guías nuevas de dolor precordial realmente recomiendan como clase 1A, como recomendación con un nivel de evidencia A, utilizar la TC como un test de primera línea para poblaciones de alto riesgo intermedio. Esto se favorece si queremos diferenciar una lesión obstructiva o no obstructiva. Es mejor para pacientes jóvenes, lo cual no quiere decir que rechacemos los pacientes más añosos. Y puede utilizarse cuando los test funcionales no permiten llegar a conclusiones o son no diagnósticos y también cuando hay otras preguntas clínicas, por ejemplo. En el caso de la guardia, sé que no es el tema de la charla, pero sabemos de varios estudios que el uso de TC para ayudar en el triage de los pacientes en la sala de emergencia es útil para poder acortar el tiempo de internación, llegar a un diagnóstico más rápido y disminuir los costos. En pacientes ambulatorios también hay ventajas, es accesible, tiene un valor predictivo negativo muy alto, como dije, y realmente un punto importante, identifica mejor quién debería ir a un cateterismo convencional, porque realmente si uno encuentra enfermedad epicárdica, permite entonces obtener el beneficio a esos pacientes de las intervenciones percutáneas. Sabemos de varios estudios entonces que nos da la oportunidad de detectar enfermedad no obstructiva. Y estos pacientes se pueden beneficiar de un tratamiento médico óptimo, como en el estudio Scott-Card, donde encontraron a los 3 años los pacientes randomizados a la rama de TC tuvieron mejores outcomes comparando con el cuidado estándar. Acá un ejemplo, ustedes tal vez escucharon de un sistema de reporte que se llama CAD-RATS,
en la versión 2.0 que se acaba de publicar, y esto es una lesión de un vaso que es 4A y la carga de placa es P1, donde hay un vaso afectado. Con esta lesión, que recomendaríamos, por supuesto, cateterismo, y el cateterismo confirmó la lesión. Otro paciente con la misma clasificación, pero una lesión en una rama más pequeña, podemos usar imágenes funcionales para ver cómo afecta esta lesión de territorio único, y tal vez este paciente puede ir a tratamiento médico óptimo, dado que no se trata de una descendente anteroproximal. Y en este otro estudio se randomizaron más de 3.000 pacientes a TC versus cateterismo en pacientes que si no hubieran ido a cateterismo directamente, y se encontró en un seguimiento de 3.5 años, cuando miraron la tasa de eventos, vieron que la mayoría de los pacientes no tenían enfermedad obstructiva, solo 25% en ambas ramas, eran un grupo de riesgo intermedio, y encontraron que, por supuesto, las complicaciones por el procedimiento fueron, por supuesto, mayores en la rama de cateterismo comparado con TC, y los outcomes fueron un poco mejores con la rama TC comparada con cateterismo, aunque esto no llegó a una significación estadística. El estudio isquemia que tal vez escucharon fue importante, con más de 5.000 pacientes que buscaron un endpoint compuesto de resultados cardiovasculares. También usaron la TC como parte del estudio para excluir lesión de tronco y enfermedad no obstructiva. Lo interesante es que alrededor de 20% de estos pacientes fueron positivos para isquemia, pero no tenían más de 50% de estenosis en el territorio vascular correspondiente. Entonces esto nos hace preguntarnos si tal vez la prueba de estrés no es la forma óptima, sino que también se pueden detectar otros mecanismos fisiopatológicos como espasmo o disfunción microvascular que realmente no corresponde, y enviar a intervenciones percutáneas. Concluyeron entonces que la estrategia de una intervención precoz con PCI no daba un beneficio incremental en los resultados por encima del tratamiento médico óptimo, y nos lleva a preguntarnos si los estudios de estrés son realmente óptimos para estos pacientes. De este estudio se sugirió que tal vez la TC podría realizarse en forma más liberal para poder descartar enfermedad de tronco en pacientes que se beneficiarían de PCI, y que esto sería independiente de lo que muestra la prueba de estrés. Un análisis secundario también en este estudio isquemia mostró que la severidad de la enfermedad coronaria identificada por la angio-TC fue una mejor forma de predecir el resultado del seguimiento en los pacientes con isquemia. Otro estudio que sugiere que hacer la TC podría ser una mejor forma de hacer un triage sobre quién tendría que ir a cateterismo, o sea, los pacientes que podrían tener enfermedad epicárdica que se beneficiarían de la intervención. Entonces, tal vez en el futuro vamos a ver un cambio de paradigma en la práctica a favor del angio-TC, y lo veremos utilizado más como test de primera línea en los pacientes con dolor precordial, y es una buena forma de ser una manera de detectar la enfermedad coronaria y hacer una estratificación de riesgo y detectar enfermedad no obstructiva. La identificación de la severidad de enfermedad coronaria por angio-TC es una forma mejor de predecir los eventos futuros, y con esto el uso creciente de la metodología creo que va a mejorar incluso en el futuro. Muchas gracias por su atención. Bueno, mientras vamos calentando motores, veo que el grupo no corbata perdió 2-4 respecto al grupo corbata en la enfermedad coronaria. Invitamos al público a plantear preguntas, dudas, y mientras tanto, en el hospital tenemos un Heart Team coronario que es 24/7, ¿no? Entonces, a mí me gustaría un poco delinear como concepto cuál es el candidato para la angioplastia de tronco y cuál es el paciente que iría a cirugía cardiovascular. Acá lo tenemos a Alejandro, a Nacho Seropián y al doctor Posatini. Bien, a ver,
Yo diría que la manera en la que uno se debería plantear ante un paciente con enfermedad de tronco es, el paciente con enfermedad de tronco, la estrategia, hoy por lo menos lo que tenemos en trial, así si lo miramos groseramente, la estrategia ideal para revascularizarlo es la quirúrgica, y es lo que dicen las guías, y es, si uno se atiene a las guías, vamos por ahí. Ahora, vuelvo. Todos los pacientes no son los pacientes que están incluidos en los trials, y ahí es donde uno empieza a tener que evaluar y sentarse y discutir a ver qué pasa con el paciente. Hay pacientes que tienen una dificultad clínica superlativa, de los cuales en el hospital tenemos muchos, pacientes añosos, con mucha comorbilidad y demás, y una dificultad anatómica muy baja, que son muy buenos candidatos para angioplastía, que se pueden solucionar con un solo stent en el tronco y sin mayores problemas. Y hay pacientes que no tienen dificultad clínica y tienen alta dificultad anatómica y son pacientes que van a ser muy buenos candidatos quirúrgicos. Y la discusión o el intercambio de información se dan en los pacientes que caen en la otra, los que son clínicamente dificultosos y anatómicamente dificultosos. A veces son anatómicamente dificultosos, como la paciente que mostré yo, con una aorta en porcelana, con una subclavia calcificada y que son anatómicamente dificultosos para el cirujano, y anatómicamente dificultoso para nosotros porque las coronarias están llenas de calcio, y bueno, y ahí nos tendremos que sentir a discutir a ver qué estrategia es la que tiene mejor riesgo y con la que podemos llegar a mejor resultado. A veces es una estrategia la que se elige y a veces hay que ir por una estrategia híbrida como la que contaba el doctor Pozzettini y decir, bueno, mira, la limitación que tiene este paciente es la aorta en porcelana, no sé, me voy a meter en temas quirúrgicos que no son míos, no puedo ampliar la aorta, pero sí le puedo hacer una mamaria y a lo mejor podemos hacer angioplastía del resto de los vasos y yo le bajo una mamaria a la descendente anterior y vamos por ahí. Pero me parece que el planteo es multidisciplinario y nada más, no hay una receta. Yo para algo poquito más de Ale, creo que no todos los pacientes vienen con una lesión de tronco aislada. Entonces, sobre eso también hay que evaluar porque probablemente haya que revascularizar otra arteria aparte de la lesión de tronco. Pero creo que, en base a lo que dijo Ale también, estoy totalmente de acuerdo y creo que el grupo, gracias a Dios, el grupo multidisciplinario que podemos tener en el hospital es la base de que podamos ofrecerle la mejor estrategia a cada paciente. Vadim Kotowicz. Quisiera destacar un poco lo que vos dijiste de la angioplastía de tronco en la metodología, ¿no? Que la tenés que hacer complementaria a una imagen. O sea, no se puede sin esto. Porque cuando comparamos todos los estudios y discutimos acá localmente, en toda Latinoamérica, yo hago tronco, pero cuando le preguntás acá en la Argentina, ¿cuántos servicios que hacen tronco tienen IBUS? Me sobran los dedos de la mano. Entonces, mi pregunta hacia vos es, ¿podemos traspolar esos resultados a nuestro ambiente? ¿Es responsable hacer angioplastía de tronco si no tenés los elementos? Lo discutí en TCT, yo ya sé cuál es tu respuesta, pero me gustaría que nos aclares si eso es. Lo tenemos que hacer con tus condiciones, estoy totalmente de acuerdo, y los resultados son diferentes. O se puede admitir, bueno, no tengo IBUS, lo hago como sé. Idealmente, hoy, vuelvo, año 2022, creo, y me canso de repetirlo, a veces en charlas en el Colegio Argentino de Hemodinámica, hoy angioplastía de tronco para mí es sinónimo de imagen endovascular. O sea, la tasa de complicación y el riesgo de una complicación de un stent no colocado óptimamente en el tronco es un precio muy alto el que vamos a pagar. No nos podemos arriesgar a una trombosis intrastent en un stent colocado en el tronco. Entonces, sí, tronco puede hacer cualquiera. Ahora, si queremos garantizar buenos resultados, si realmente vamos a decirle, vamos a dar la mejor estrategia como para no competir, pero como para ser equiparables con lo que podría darle la cirugía al paciente, la angioplastia de tronco hay que hacerla con imagen endovascular, hay que medir el tronco con imagen endovascular y vuelvo a decir lo que dije, y el tronco es la bifurcación por excelencia. Más allá de que sea una lesión ostial de tronco y decimos, no, va a ser un solo stent en el tronco y no pasa nada, si la placa se desplaza se transforma en una bifurcación y se transforma en la
bifurcación. No se puede encarar angioplastia de tronco si no tenemos experiencia en bifurcación, si no tenemos material para hacer bifurcación, si no hay disponibilidad de stent. Dicho esto, después uno, sí, es cierto lo que decís, vemos de todo. Y mucho de ese de todo que vemos, en muchos lugares es por falta de disponibilidad, por falta de disponibilidad de HER-TEAM, por falta de no poder sentarse a discutir el caso hemodinamista y cirujano y clínico, y a veces el hemodinamista tiene que tomar la decisión solo porque se da vuelta y está solo y dice, bueno, no tengo un cirujano con quien hablar, pero bueno, digamos, uno lo que tiene que apuntar o si tiene que bajar una línea o dar un consejo es hacia cómo se trabaja bien y qué es lo ideal hacerlo. Después es cierto que hay todo tipo de matices. Bueno, quería invitarlos a todos a participar a un taller de Medtronic sobre HER-TEAM a las 16 horas y en virtud del tiempo le quería transmitir una inquietud al doctor Navarro Estrada. Él nos habló sobre el tratamiento antiagregante y se concentró, hizo foco en estrategias como para acortar la duración del tratamiento. José, ¿en qué pacientes vos en tu consultorio le das doble antiagregación más allá de los 12 meses? ¿En qué pacientes? ¿Con qué características? Mira, verdaderamente hoy por hoy, en base a todo lo que está publicado, toda la evidencia y cómo viene la ola, yo te diría que no, para mí, la indicación de más allá de los 12 meses no existe. Esto va progresando muy rápido. Y yo te hago un comentario sobre la charla que vos dijiste, porque ahora se está cuestionando incluso la semana de la triple terapia en el caso de fibrilación auricular más stents. Pero se está cuestionando en sentido inverso. O sea, el otro día se publica en el European Heart Journal un gran debate y están los que defienden que hay que mantener la triple terapia durante una semana y los que la cuestionan. Los que la cuestionan dicen, ojo que la triple terapia aumenta el infarto. Y si tomás algunas ramas, es cierto que es así. Y si tomás la diferencia en el estudio de Augustus entre lo que sería doble y triple, pero considerado dentro del mes, lo que gana es bastante poquito. O sea que yo creo que todo lo que es doble antiagregación viene achicando y miremos qué va a pasar con la triple dentro de los próximos meses. Bueno, si no hay, muchas gracias José, si no hay ninguna pregunta, ningún comentario, entonces damos por finalizada la sesión. Muchas gracias y los invitamos a seguir participando.